Hola, profesor, buenos días. Disculpe, lo que sucede es que mi compañera Daniela Jiménez Garduño se siente mal, entonces no podrá asistir a la clase del día de hoy. Hola, José Daniel. Muchas gracias por avisarme. Sí, no hay ningún problema. Vale, vale, gracias. Sí, a ti. Ya nada más admito a las últimas personas y ya comenzamos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Hicieron hacer la lectura que les mandé, esta de Un cielo en el recuerdo, en general. ¿Sí pudieron hacerla? Sí, bueno, me parece sí. Sí, muy bien. Sí, porque eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar esta lectura. Lo que quiero que hagamos hoy, en la sesión de hoy, vamos a dedicarla a reforzar un poco lo que hemos visto sobre este resumen. Entonces quiero que trabajemos esta lectura en ese sentido, ¿no? También poniendo atención, por supuesto, al contenido, ¿no?, histórico que tiene, pero quiero más que nada que nos concentremos en cuestiones formales, ¿no? Ya después veremos otras lecturas en las que ya analizaremos más fuertemente la parte histórica, pero hoy quiero que nos concentremos en cuestiones formales y también, ya digamos como añadido, pues ya nos metemos con esta parte de contenido un poco. Entonces, lo que quiero que hagamos es que, bueno, si se fijaron, ¿no?, esta lectura, como muchos ensayos de este tipo, no tienen subdivisiones específicas, ¿no? Digamos, en un artículo académico ustedes se van a encontrar introducción, ¿no? Así marcado, ¿no? Marcado en ese sentido, ¿no? Introducción, después un rubro que se llama tal, ¿no? Después otro rubro, etcétera, conclusión, bla. En ensayos como estos, por supuesto, no es tan necesario, ¿no?, hacer eso. Entonces, ¿no?, digamos, en general los autores y autoras de ensayos de este tipo no hacen este tipo de subdivisiones específicas, ¿no?, explícitas en el texto, sino que están implícitas, ¿no? Hay una cierta estructura de este texto que está implícita, y eso es lo que quiero que veamos hoy. Entonces, como una primera aproximación, quiero que los voy a mandar a trabajar en equipos y quiero que hagan una propuesta de dónde empezaría una sección y dónde acabaría cada sección. ¿Dónde ustedes considerarían, aquí hay una sección específica y dónde acabaría? Entonces, bueno, primero vamos a dividir una primera sección juntos y después ya los mando a trabajar en equipos el resto del texto. Entonces, ¿dónde creen ustedes que empieza y acaba como la primera sección de este ensayo? Adelante, Eduardo. Bueno, yo creo que la primera sección empezaría, obviamente, por el principio, cuando habla de esta conmemoración en Cuautla en 1950, y terminaría cuando empieza a abordar utilización de la imagen de Zapata que hacían los políticos, y cuando empieza a remontarse ya más atrás, pues, justo porque habla primero ya desde Plutarco y las calles. Yo creo que ahí empezaría en esa celebración de 1950 y acabaría cuando empieza ya a ir más atrás y analizarlo. Ok, en el texto así directamente, ¿de qué párrafo a qué párrafo sería lo que me estás diciendo? Sí, Sería, bueno, ¿no?, obviamente el primero. ¿Y hasta dónde lo marcarías tú?
hasta... Pero es que no tengo la lectura a la mano. Ok. Bueno, creo que... Yo creo que hasta el... Si no tienes 1, 2, 3, 4... ya. Hasta el sexto párrafo, yo creo. Ok. En la conmemoración de Cuautla en 1950, creo que hasta ahí. Ok. Ahora, cuéntanos un poco como del proceso, ¿no? De cómo es que llegaste a esta división. ¿Qué indicadores te da el texto? Para que digas, por aquí yo creo que esta es la primera sección, luego la segunda, así. Yo creo que principalmente porque habla de cierto tema, ¿no? El tema sería la conmemoración de Cuautla, ¿no? Te cuenta cómo fue, quiénes fueron los asistentes, qué fue lo que se dijo más o menos, y ya después empieza como a desmenuzar el porqué de esa reunión, ¿no? ¿Por qué fue que se utilizaba la imagen de Zapata, ¿no? Hablaba de, bueno, fueron a Cuautla, pero principalmente porque Zapata y su gente apoyó al gobierno de Álvaro Obregón cuando llegó al poder. Pero eso ya sería estar en otro tema. El tema aquí principal sería la conmemoración de Cuautla. Muy bien. Ahora, si te fijas ahí, ¿no? Creo que es una buena aproximación. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te fijas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Sigue con esta cuestión de la conmemoración de Cuautla hasta el párrafo, que es cuando tú marcas como la primera sección, pero continúa, ¿no? Un par de párrafos más, continúa con esto de la conmemoración de Cuautla de 1950. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, estaría la pregunta, ¿no? De si realmente acaba en ese párrafo o lo extendemos aún más, ¿no? La primera sección es larga o no. Ahí, por ejemplo, hay una continuidad, ¿no? Entre estos primeros párrafos que marcaste y por lo menos un par más de los que siguen, ¿no? Ya después, a partir de donde dice la memoria popular de Zapata fue lo primero en desarrollarse, ahí ya hay un cambio, ¿no? Antes de eso está hablando de de cómo es que se da esta celebración de 1950, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra forma de subdividir esta primera sección? Bueno, de encontrar la primera sección. Adelante, no sé quién levantó la mano primero, si José Daniel o Asher, entonces, bueno, adelante, Asher. Bueno, yo lo que hice para que pues me fuera muchísimo más fácil como identificar la idea principal o pues dividir justamente los párrafos es que, bueno, ahorita no puedo mostrarlo, pero subrayé pues lo que a mi parecer era lo más importante y de los párrafos, porque realmente no es como que desde aquí hasta acá yo siento, o sea, porque, por ejemplo, luego considero que entre, pues, los párrafos digo, esto no es tan importante, pero la idea que está como abajito de ese párrafo sí es importante y ya, pues, con algún conector, pues, le doy una mejor continuidad, obviamente. Y, pues, también, no sé, hacer como, escribir notas al margen para que, pues, no sé, identificar como pues tal vez esto es más importante o no sé, como una nota. Así es como yo, pues se me hace más fácil ir separando los párrafos. Muy bien, Asher, gracias. Una de las, bueno, nada más, ¿no? Para comentarte sobre lo que acabas de decir, creo que es una aproximación muy, muy útil, ¿no? Ver más o menos cada párrafo cuál es la idea general, cuál es la idea principal, perdón. La cosa ahí no es después, tenemos que juntar esas ideas pequeñas, ¿no? Que vienen en cada párrafo en un panorama más grande, ¿no? Entonces, sí. La idea ahorita no es que identifiquemos como una idea grande, ¿no? Que marcaría el principio y fin de una primera sección de este texto, ¿no? Entonces, habiendo hecho lo que hiciste, ¿tú dónde marcarías ese fin y principio
esa primera sección, como esa primera tal vez idea que abarque todas las que marcaste así en cada párrafo, ¿dónde marcarías tú un principio y un fin de esa primera sección? La verdad yo creo que pues marcaría el principio desde pues el 10 de abril de 1950 el presidente Miguel Alemán llegó a Cuautla y de ahí el fin sería que ahí se congregaron funcionarios al gabinete, congresistas, representantes y pues desde ahí hasta pues y generales de cada una de las principales facciones revolucionarias. Ok, sería entonces el primer párrafo, eso es lo que tú marcarías como nada más como la primera sección de todo este texto. Creo que sí, básicamente. Sí, sí. Ok, muy bien, gracias. ¿Y por qué no incluir lo siguiente? Digamos, ¿por qué, nada más para que nos expliques un poco cómo lo estás pensando, ¿no? ¿Por qué no incluir lo que sigue? Ok, bueno, es que personalmente no creo que sea como aquí súper importante o relevante más que nada, pues el decir, pues se subió a un auto convertible adornado con flores y lo acompañaban varias pues, mujeres atractivas recorriendo desde los lindeles del pueblo. O sea, siento yo que eso no es como lo relevante, siento yo que es más como descriptivo, así que no creo que afecte mucho el que no se ponga pues en ideas importantes, vaya. Muy bien, gracias. Bien, ahorita un poco lo que quiero que hagamos, ¿no? Es este ejercicio que hizo Asher, ¿no? De encontrar como estas ideas principales en una escala más grande tal vez, ¿no? Y encontrar cuáles son las subdivisiones de este texto, ¿no? Entonces, bueno, Asher, él propone el primer párrafo como la primera sección y ya a partir del segundo ya no tanto, porque tal vez ya no son ideas tan importantes, ¿no? Entonces, aquí quiero que nos fijemos un poco en comparación con lo que decía Eduardo también, estamos tratando de encontrar ideas importantes, generales, ¿no? En un texto como este, ¿no? En ese sentido, hay maneras de encontrar cómo es que se divide un texto implícitamente, bueno, explícitamente es obvio, ¿no? El autor o autora lo hace por nosotros, pero en cuando son este tipo de textos que está implícita la división, tenemos que buscar cómo es que está organizado, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros tenemos que ver el texto, ¿no? Más o menos cómo está ordenado, qué ideas hay en cada párrafo y cómo se conectan esas ideas para ir encontrando cómo es que funciona, cómo es que está estructurado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo Asher aquí es encontrar una idea importante, ¿no? De cada párrafo, pero, ¿no? A lo mejor la primera sección incluye también esas ideas que tal vez no son tan importantes para el texto en general, ¿no? Sino que son tal vez simplemente una manera de reafirmar puntos, ¿no? De convertir el texto en algo también más accesible. Pero en ese sentido es que también incluyen, ¿no? Todas las secciones incluyen este tipo de cosas que a lo mejor podemos decir, bueno, esto tal vez no es tan importante, ¿no? Digamos, tal vez al final no nos va a servir tanto eso que dice, como dices, ¿no? Asher, ese párrafo en el que describe cómo es que llegó cómo es que llegaron todos estos políticos a Cuautla. Tal vez eso no es tan útil para nuestros propósitos, ¿no? Depende también de cuáles sean nuestros propósitos, pero sí podemos llegar a incluir ese tipo de cosas en la estructura de un texto, ¿no? Es parte de la estructura de un texto también, ¿no? Muy bien. José Daniel, adelante. Yo lo podría situar, bueno, obviamente desde el primer párrafo. Hay dos, bueno, considero que hay dos posibles divisiones. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Hay dos posibles divisiones. Una sería al terminar el párrafo 5, puesto que ahí termina de hablar sobre la celebración de 1950, puesto que después de eso ya habla de tiempos anteriores, es decir, lo que había pasado durante Ruiz Cortines, lo que había pasado dentro de la revolución, bueno, lo que había buscado Zapata, eso en el párrafo 6, 7 y 8, que habla sobre la apropiación gubernamental de esa memoria.
Y en el 9 ya habla de la memoria popular de Zapata. Pero sí, de hecho solo el 9 habla sobre como que esa memoria, que es lo que se ha ido desarrollando en los campesinos. Entonces yo lo podría estrictamente como título de la conmemoración del 10 de abril de 1950 hasta el párrafo 6. Bueno, el párrafo 5 y ya está ahí. Bien, gracias, José Daniel. Creo que está muy bien, ¿no? Esta división que propone José Daniel. Y fíjense, ¿no? En lo que él hizo es encontrar periodos, ¿no? ¿De cuándo se está hablando aquí? ¿No? Pues 1950 es lo que marca estos párrafos, ¿no? Se sigue hablando en 1950 hasta este párrafo de aquí, ¿no? Después se habla de otro tiempo, ¿no? Y entonces podemos ver también ahí cómo es que está hablando este autor, ¿no? De otros tiempos. Y esos otros tiempos, no obstante, están juntos, ¿no? En ese sentido es que, aunque nosotros podemos ver una continuidad de, bueno, 1950 llegas aquí, lo demás está conectado también, aunque habla de 1960, 70, 80, etcétera, ¿no? Todo eso tiene una cierta continuidad, o podemos ver una cierta continuidad, ¿no? Entonces, ahí hay otra forma de encontrar cómo es que funciona este texto, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, con las tres participaciones ahorita, tenemos tres formas, ¿no? de encontrar cómo es que podemos dividir este texto, ¿no? Digamos aquí una primera aproximación, ¿no? Es decir, tenemos que incluir todo lo que dice hasta 1950, ¿no? Todo lo que, de qué habla este autor hasta 1950. Después la otra es, bueno, podemos ir encontrando cada idea importante de cada párrafo para ir construyendo cómo es que se va dando esta estructura. No obstante, no hay que considerar que ideas que tal vez no consideramos importantes son parte de la estructura de un texto, no son también parte de lo que consideramos, por ejemplo, una introducción o un desarrollo o una conclusión. También incluyen esas ideas que tal vez consideramos que no son tan importantes. Y finalmente, no tenemos esta manera en la que podemos dividir este texto encontrando los periodos de los que está hablando, ¿no? Entonces, nada más para cerrar esto y mandarlos a trabajar en equipo, yo haría más o menos lo mismo que hicieron ustedes. Yo pondría, ¿no? Un poco como introducción, tal vez, toda esta primera parte que habla de la conmemoración de 1950, que es el primer párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los primeros 8 párrafos, probablemente ahí marcaría una primera división más amplia, ¿no? Ampliamente hablando de que se trata de la conmemoración de 1950. Ahora, dentro de esta como gran sección de este texto, que son del párrafo 1 al 8, podemos ver también una subdivisión, ¿no? En ese sentido, tenemos una primera aproximación podemos tener una primera aproximación, una subdivisión de los primeros, por ejemplo, los primeros 3 párrafos, ¿no? Que es toda esta descripción que hace de qué es lo que decía Asher. Aquí hay muchas cosas, muchos datos, ¿no? Que igual y no son muy relevantes, ¿no? Ahí hay una primera sección, ¿no? Es una manera de practicar en la que nos introduce a este tema en particular de Zapata, ¿no? Y la manera en la que lo hace es a través de estas descripciones, digamos, poniendo como es como una puesta en escena, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí lo que ocurre en estos 3 primeros párrafos es una puesta en escena, es simplemente darnos una impresión, ¿no? De cómo era esto, de la conmemoración de Cuautla de 1950, cómo se veía, ¿no? Un poco qué pasó ahí, ¿no? Dejando de lado como esta parte tal vez como lo que buscaba Asher, así más útil, ¿no? De, bueno, ¿qué me está diciendo este texto? ¿De qué se trata? Etcétera. Dejando un poco de lado eso, ¿no? Aquí hay una puesta en escena de así es como se vivió un poco esta conmemoración, ¿no? Y eso nos va a dar una impresión sobre la conmemoración en general, ¿no? Podemos, a través de
estos párrafos, ¿no? Que estos primeros 3 párrafos, podemos decir, pues fue una conmemoración muy suntuosa, ¿no? Fue una conmemoración muy escandalosa en cierto sentido. Se ve que fue muy aburrida, ¿no? Dice por ahí, hubo 3 horas de discursos, es una de las oraciones que por ahí así están solitas, ¿no? Podemos imaginarnos que es todo un evento de pues ahora sí que del viejo PRI, ¿no? Todo un evento que es muy suntuoso, ¿no? Con con mucho escándalo, ¿no? Con todo tipo de parafernalia acerca de un héroe nacional de la revolución, ¿no? Entonces, ahí hay también una subdivisión, ¿no? En ese sentido que podemos ver, esta es la puesta en escena, nos está diciendo más o menos cómo fue esto, ¿no? En ese sentido, cómo podemos interpretar este evento de Cuautla, pues lo podemos interpretar como un evento así, ¿no? Casi como un evento religioso, ¿no? Un evento político enorme, ¿no? En el que se juntó todo tipo de gente, y de ahí ya nos vamos a pasar a ya lo más, las cosas un poco más a los detalles más específicos, ¿no? de esta historia, ¿no? De qué entonces, ¿no? Cómo es que se manejó ahí la idea, la figura de Zapata, ¿no? Qué es lo que estuvo involucrado en la imagen, en la construcción de esta imagen de Zapata durante esta ceremonia, ¿no? Pero antes de eso tenemos una impresión de cómo fue, ¿no? Y entonces nos metemos un poco en este tema de la celebración de Zapata a través de algo que pues parece que igual y no es tan útil, ¿no? En sí, porque tal vez no es algo que vayamos a citar en un ensayo, bueno, es que llegó un contingente, como decía Asher, ¿no? Llegó un contingente de mujeres atletas, no sé qué, ¿no? Tal vez eso no lo vamos a meter nosotros en un artículo, etcétera, pero nos va a dar una impresión, ¿no? Nos va a servir también para leer este texto. Muy bien. Habiendo hecho esta primera división, entonces quiero mandarlos a que trabajen en equipos para que encuentren las otras, las demás divisiones. Bien, los voy a mandar. Somos 37, voy a hacer... Voy a hacer 8 equipos para que trabajen en equipos de 4 o 5 personas, para que discutan. Lo que quiero que hagan es discutir dónde marcarían, bueno, ya identificamos una primera sección, ¿no? Esta parte como que podríamos llamar como la introducción a este tema. Quiero que identifiquen el resto, ¿no? ¿Dónde marcarían ustedes? Aquí hay otra sección. No importa que le pongan nombre ahorita, ¿no? No importa que le pongan, este es el desarrollo y esta es la conclusión, no importa, ¿no? Solamente quiero que marquen las secciones, ¿no? ¿Qué secciones siguen después de esta con la que abre el artículo? Entonces, les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que hagan esto. Y igual que siempre, asignen un representante, ¿no? De su equipo y después regresan a la sala principal y entonces ya cada representante va a presentar más o menos, lo que quiero que hagan es presentar qué divisiones se encontraron y su proceso de pensamiento, ¿no? ¿Por qué los marcaron ahí? ¿O por qué no incluyeron estas cosas y estas sí? ¿No? Un poco para que nos expliquen a todo el grupo cómo es que pensaron esto. Entonces, bueno, ya los voy a mandar a... Buenas, solecitos. Hola. Buenos días, Estrellita. La tierra les dice hola. Ok, ¿qué onda? ¿Tienen a la mano la lectura? Sí. Vale. Sí. Lo que yo diría es que, ¿qué les parece si vamos numerando los párrafos para que ahorita ya podamos relacionarnos mejor y que sepamos de qué se habla cuando alguien dice un número? Vale. Sí, va. Sí.
¿Listos? Me- Sí, yo ya. Mm. ¿Cómo van ustedes, Jesús, Juli y Sandy? Yo sigo Yo enumerando. voy, Vale, vale. Los esperamos tantito. Voy. Elías, ¿cuántos párrafos te salieron? A mí me salieron 24. No sé si estoy bien. Perdón, sí, igual 24. Uy, qué genial. A mí 25. No tengo ni idea de dónde. De seguro yo debo haber metido un enter. Pero ahorita sabremos dónde. ¿Me puedes decir cómo inicia el 18? En 10 de abril, después de la imagen, bueno, yo sí lo puse. 18 el 10 de abril. Ok. Vale. No sé, pero en algún momento puse un enter cuando estaba leyendo. Es que lo pasé a un Word. Pero bueno, no hay problema. Sí nos ubicaremos aún así. El profesor dijo que entonces, bueno, ¿a ustedes cómo les gustaría tratar el, el texto? ¿Cómo tratarlo? Pues el profesor ya nos dividió un párrafo, bueno, una sección del texto. Él mencionó como introducción y luego que se podía subdividir, ¿cierto? Es decir, Ajá. la introducción va del 1 al 8 y, por ejemplo, desde el 4 creo que se deja de hablar como en presente, por así decirlo, es decir, describir como tal la fecha de 1950. Ya el quinto, sexto, séptimo y octavo párrafo son un poquito distintos, entonces podría ser como una introducción y dividirse como por subsecciones. Entonces, al decir a la introducción, pues se nos viene a la mente desarrollo y conclusión. Lo manejamos así y luego metemos secciones en medio. ¿Y cómo dividiríamos las secciones en medio? O sea, sería como introducción de la introducción o como... No, o sea, bueno, ahí podría ser en introducción, podría ser la conmemoración del 10 de abril de 1950. O sea, como por el tema. Ajá, o sea, Pues podemos dividirlo primero en introducción, desarrollo y conclusión y ya si da tiempo lo dividimos por tema también. va, está bien. Entonces, bueno, ya todos estamos de acuerdo en que la introducción llega hasta el capítulo 8, el párrafo 8, ¿cierto? Sí. Vale. Sí. Después, cada quien hasta dónde opina que llegaría el desarrollo del texto. Bueno, igual y no tiene mucho que ver, pero en la prepa me enseñaron que las palabras clave al inicio de los párrafos te pueden dar el indicio de dónde empiezan como estas grandes secciones de inicio, conclusión, desarrollo.
Y en el 19 el párrafo ya empieza con finalmente, y yo creo que ahí es donde justamente marca el fin del tronco del texto para dar paso como a la conclusión, al cierre de lo que va a ser el texto ya en su momento final, por así decirlo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, nada más por las palabras clave. Y sí, porque ya después del finalmente en el párrafo 20, 21 y 22 ya toma como referencias muy presentes. Empieza desde el año 2000, en 2001. Desde entonces, o sea, ya como que marca una pauta de la misma forma en cómo escribe el texto. Ajá. Y Es entonces yo ahí decir, lo marcaría. 18 como el último del tronco, 19 principio ya de... Así que suena raro el principio del final. ok. ¿Ustedes qué opinan, Sandy, Juli? Eli? Opino lo mismo, que es como que ahí nos da como a entender que ya va a finalizar con todo esto de las fechas y así. Ok. Sí, es lo que apenas me estaba percatando. Sí, aquí dice finalmente, es como que ya está dando su conclusión. Y yo también creo que ahí ya es la conclusión. Ok. Pues lo ponemos hasta ahí. Oh, no, Yo- o sea, no, me confundí. Creo que ese de finalmente, ese final del desarrollo, porque ahí todavía sigue hablando del mismo tema que manejó en los párrafos anteriores, y creo que en el siguiente ya es donde empieza la conclusión, porque ya cambia de tema y te hace como un resumen. Yo también opino eso, que la conclusión empieza desde el año 2000, las conmemoraciones, puesto Sí, que sí, ya sí, no se le ahí. pone atención a cada fecha o conmemoración, es decir, 2000 al 2010, 2010 al 2020, sino que ya solamente habla que se está reflejando el pluralismo de la política mexicana. Y yo también opino eso. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo dejamos? Por mayoría se quedaría en el 19. Ah, Julio, no, Jesús, Eli, Sandy. Ajá, es que estaba releyendo Ok, perdón. los párrafos. Y sí, o sea, con ese finalmente da pauta al cierre, pero del tronco. Ya para, como dice Julieta, dices tú, ya en el año 2000 se da el corte y empieza como el otro tema, por así llamarlo. Con ese finalmente no es que ya esté cerrando su texto, está cerrando el tronco, está cerrando el tema duro, por así decirlo. Entonces creo que sí, yo también me decantaría ponerlo ya en el 20. Okay. Eli, Sandy, ¿qué opinan? Creo que es el 22, ¿no? Bueno, perdón, 22, el... 21, ¿no? 21, ajá, 21. Ah, bueno, yo lo tengo como el 21. Pero sí, yo creo que sí. Sería desde el año 2000, las conmemoraciones del 2010. Ok. Bueno, yo considero que es hasta el 20 por esto. El fin del párrafo 20 dice otros actores políticos y sociales compitiendo por la atracción de la memoria de Zapata. Es decir, ahí ya está concluyendo que básicamente los partidos están peleando por la imagen. Entonces yo por eso lo metería el 20 todavía en conclusión. Bueno, hay que apurarnos un poquito porque no sé cuánto dure esto. ¿Y tienen alguna idea? Bueno,
quieren generar algún tipo de subdivisión de aquellos. ¿Qué opinan de que si llega hasta el 20? ¿O lo dejamos hasta el... ¿Cuál decían? ¿21? ¿22? 21. Yo digo que mejor el 20, como tú mencionas. Sí, el 20. Ok. Entonces quedamos en que la introducción es del 1 al 8. El desarrollo es del 9 al 19. Y la conclusión es del 20 al 24, ¿cierto? Sí. ¿Desean que se subdivida de Sí. algún modo? Pues no ha dicho nada, yo creo que todavía da tiempo, porque luego avisa cuando ya va a acabar la reunión por grupos. ¿Por dónde avisa? La vez pasada estaba mandando mensajes. Ah, ya. Ah, órale. ¿En serio? Sí, o creo que es porque mi equipo se tardó mucho y todavía no acabábamos, entonces nos empezaron a llegar mensajes. Sí, te sale un mensajito arriba de que ya va a terminar bueno, que ya los va a mandar a la principal. Tú Ok. estabas en mi grupo la última vez, ¿no, Elías? Sí, Yo no lo vi ese mensaje. ¿Qué rayos? ¿no lo viste? Salió arribita antes de cuando estábamos viendo quién iba a decir las cosas. Ok, sí es cierto. ¿Quién va a decir las cosas? Ah, Tú. Zafo. No ¿Alguien es cierto. gusta pasar a decir las cosas? Yo puedo pasar si quieren. Está bien. Cierto, hay que anotar quiénes estamos participando porque luego nos quedamos así de... estaba con unas personas que están del grupo. Sucede. Ok, y ya, entonces desean que sigamos hasta donde nos dé tiempo. Sí. Sí, ¿no? Y ya si no terminamos, pues nada más no lo decimos. Vale. ¿Subdividimos cuál? ¿El desarrollo, la conclusión o empezamos por la introducción? Yo digo El que desarrollo, porque es el más largo. Ajá, el tronco porque justamente es el, como dicen, el más Ok. pesado para que se vea que sí le metimos coco. Ok, bueno, pues comiencen y ahorita como que opinan o comentan con los demás los subtemas que pondrían, ¿vale? Y Ok. su alcance. Ok, sí es cierto, aparecen mensajes. Que en un par de minutos cierre. No sé si ustedes, pero que estén de acuerdo, pero según yo lo dividiría con con los años que ahí va poniendo. Como que ahí destaca algunos elementos que yo siento que estuvieran bien, como para dividirlo. Ok. Pues como tal sí toma demasiados épocas o fechas. Toma la del 50 con Miguel Alemán Valdés, la del 24 con Elías Calles, 20 y 30 lo junta, después habla del detrimento o del enojo de los pueblos después del cardenismo, posteriormente habla de lo que sucedió después del milagro mexicano, después hay de hecho una partecita que lo menciona como héroe nacional y ya básicamente como su uso en la implantación de su imagen a través del sistema educativo nacional. Es decir, que como héroe nacional, básicamente. Después nos habla de los 70s, de los 80s prácticamente no se habla, más que continuaron
las conmemoraciones y un poquito el descontento que inició en los 70s y ya al final habla del EZLN en el 94. Esa sería como la división de este en fechas. O sea, sí son varias cositas. Pero no lo tengo por párrafos. ¿Cuál era la primera fecha que habías dicho? La primera, de hecho, no aparece en orden. O sea, la primera que aparece es la del 50. Después nos habla del uso, de hecho, Plutarco Elías Calles, creo que es por ahí del 10. Ajá. El periodo del demócrata. Ah, no, 1921, perdón. Exclamaciones fervosas. Bueno, la primera sería la del 21-24. No sé por qué puse 24. Ah, ya, la conmemoración de Plutarco Elías Calles. Más o menos el párrafo 12. De hecho, empieza así. Sí, durante la conmemoración de 1924. Ajá. Después se salta hasta 1950 otra vez. Uh-huh. Habla de los 20 y los 30 en el párrafo que inicia con Excelsior. Ajá. Y en el siguiente, pero después de la reforma agraria, ahí habla de como que el descontento inicial. Y así, ¿vale? Creo que ya nos vamos. 5 segundos. Ah, No se yo, preocupen, yo, ya yo tenemos marcaría así. igual, o sea, con las fechas que tú dices, Daniel, nada más marcaría como el punto donde se perdió la imagen de Zapata en el tronco. O sea, porque al principio habla de rápido de que Zapata era un héroe y que lo empezaban a usar, pero ya llega un punto después del milagro mexicano en que la imagen de Zapata se empieza a difuminar y otros grupos la empiezan a adaptar como a sus ideales, como el Zapatista de Liberación Nacional, y ahí como que el gobierno pierde esa imagen del héroe. Así Ok. lo pondría yo, como el héroe de los libros de texto más bien. Ok. Sino, ya lo toman como un héroe diferente a lo que te cuentan. Y ahí creo que yo donde marcaría un punto y aparte en el tronco, dentro del tronco. Vale. Ese sería en el de los 70, ¿y Julie? Cuando se desata la idea de Zapata. Bueno, como rebelde. Qué cosas. Bueno, espero que hayan tenido tiempo suficiente para terminar o lo más cercano a terminar. Pero bueno, para no colgarnos tanto, ya de una vez vamos a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, bueno, Fernando, adelante, ¿tienes una pregunta? No, bueno, si quiere, termine de explicarnos cómo va a ser el ejercicio. Era para participar o para retroalimentar. Ya lo estaba haciendo preventivamente. Ok, sí, creo que sí nos va a dar tiempo de pasar con la mayoría de ustedes. Entonces, vámonos de equipo en equipo. Si quieren, sí, vamos, quien quiera participar primero, levanten la mano y ya después vemos si los que no levantaron la mano, ya vamos con esos equipos. Entonces, los equipos que quieran participar empiecen a levantar la mano. Adelante, bueno, Fernando, la levantaste antes que nadie, entonces si quieres primero tu equipo. Ok, gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Bueno, nosotros, estuve en el equipo 1, si no mal recuerdo, y dividimos el texto un poquito por los periodos que menciona. Utilizamos como introducción los párrafos del 1 al 8 que hablaban sobre la conmemoración en Cuautla. De ahí la introducción, el desarrollo, perdón. Utilizamos los párrafos del 9 al 21 y los últimos 3 párrafos, 22-24, como conclusión. Y en el desarrollo estamos platicando dividirlo igual por los periodos que mencionaba. Un poquito la primera década, 1920-1930, que fue cuando empezaron estas conmemoraciones. Y un poquito de la mano con esta división por periodos, también se notaba
que conforme llegaba un nuevo gobernante o a quien le tocara dar estas conmemoraciones, modificaba un poquito a conveniencia la imagen de Zapata, ¿no? Dependiendo de sus intereses o pues sí, de la corriente que estuviera en curso en el tiempo que le tocó. Porque mencionaban incluso un poquito que en uno de los discursos hablaban sobre el comunismo y sí, ¿no? Cada quien intentaba modificar un poco la imagen de Zapata a su manera, como le fuera más conveniente. Y bueno, ese sería en resumen más o menos de lo que platicamos. Ok, muy bien, gracias Fernando. Está buena la división que hicieron, ¿no? Es por periodos. Y otro detalle también que quiero comentar de lo que comentaste, bueno, lo que comentaron tú y tu equipo, es esta parte de también ustedes vieron cómo es que se usaba la imagen de Zapata, y eso fue importante tal vez para decidir cómo es que está estructurado este texto. Y sí, ¿no? Ahí ya nos estamos metiendo en otras formas también de ver la estructura del texto, ¿no? Ya no solamente a través, por ejemplo, aquí no es muy claro que hay periodos en los cuales está hablando, no está siguiendo una cronología también, pero también es interesante ver que en sí el texto se trata sobre estas ideas de Zapata, ¿no? Sobre cómo es que se usa la figura de Zapata, se ha usado, ¿no? A lo largo de, pues, cubre prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí también es una manera de rastrear cómo es que está estructurado este texto, ¿no? Entonces, muy bien notado esa cuestión. Ahora el equipo creo que Julieta levantó la mano después. Sí. Pues nosotros dividimos la introducción, pues ya estaba del 1 al 8, y el desarrollo del párrafo 9 hasta el 19, en el que como que concluye con el desarrollo y dice finalmente ya como un resumen de lo que habló en los párrafos anteriores, y de ahí la conclusión del 20 al 24. Igual nosotros estábamos dividiendo el desarrollo como por temas, pero pues ya no nos dio tiempo. Pero un compañero estaba diciendo, es que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba diciendo que para él la parte más importante de desarrollo, como que va por temas, primero es cronológico y va diciendo cómo fue cambiando la imagen de Zapata con el tiempo, y ya lo último, como la parte importante, sería el momento en el que la gente se apropió de su imagen y dejó de ser como un símbolo que nada más te imponían, sino que cada quien lo interpretó a su manera. Era Jesús y nos estaba hablando de la época de los 70, que fue donde las rebeliones, bueno, los descontentos sociales estaban usando a Zapata como un rebelde. Y pues ya a partir de ello el ZLN y pues lo que hubo. Muy bien, sí, ¿no? También igual que con el equipo de Fernando, ¿no? Muy bien, qué bueno que ya se empezaron a fijar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que sí, bueno, voy a cerrar después ya las divisiones que hicieron todos, vamos a ver más o menos cómo resulta. Solamente ahorita, ¿no? Me gustaría decir que sí, ¿no? También podemos rastrear ese tema, ¿no? De que cómo es que empieza a ser una figura gubernamental, ¿no? Tiene un origen, digamos, popular en términos de imagen, se convierte en una figura gubernamental, ¿no? De régimen, vuelve a ser una figura popular, ¿no? Luego vuelve a ser una figura de régimen y finalmente se vuelve una figura mucho más ambigua, ¿no? Entonces, ahí podemos rastrear también a través de los temas que está tocando este autor, cómo es que funciona ese texto. Un poco la manera en la que funciona es justamente decirnos, bueno, la imagen de Zapata ha tenido varias vidas, ¿no? No necesariamente la imagen de Zapata o Zapata como figura histórica, como personaje histórico, no solamente ha tenido una sola vida, por decirlo de una manera, ¿no? Sino que ha tenido varias. Y aquí están, ¿no? A través de la conmemoración de Cuautla podemos empezar a ver cómo es que es una buena... la conmemoración de Cuautla en 1950, ¿no? Que es un caso particular, es una buena manera de abrir una discusión sobre cómo es que se ha utilizado la figura de Zapata, ¿no? Entonces, porque ustedes pueden pensar, ¿no? ¿Por qué
de todas las conmemoraciones de esto que hay cada cierto número de años, ¿por qué escoge este autor la de 1950? ¿No? Y escoge la de 1950 porque, ¿no?, es una conmemoración importante en el sentido en el que ya estamos ya hablando de un periodo en el que ya se puede considerar como acabada la Revolución Mexicana, ¿no?, después de todos estos periodos, ¿no?, toda esta periodización compleja que tiene la Revolución, que hay historiadores y historiadoras que dicen, bueno, acabó en 17, hay personas que dicen, no, acabó en 21, acabó en 29, acabó en 39, ¿no? Hay diversas interpretaciones sobre cuándo exactamente acabó la Revolución Mexicana. Aquí hay un posicionamiento respecto a, bueno, ¿no?, la celebración de Cuautla en 1950 es un evento importante porque marca no solo la mitad del siglo, ¿no?, sino que también un proceso de consolidación de la Revolución Mexicana que ya está anquilosado en cierto sentido, ¿no? Para 1950 estamos hablando ya de una imagen de la revolución que ya no se mueve mucho, ¿no? Entonces es un buen evento, digamos, para abrir una discusión sobre cómo es que se ha utilizado, ¿no?, la figura de Zapata, qué cambios históricos, ha habido en la interpretación de una figura como la de Zapata desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, qué bueno que se metieron en eso también, ¿no?, de qué temas hay, ¿no?, en este sentido. Muy bien. El siguiente equipo, que es el de Marisa, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en el equipo, primero hicimos una división del 9 al 14, más o menos por los años en los que estaba pues hablando. Luego pasó a un pequeño problema que no podemos concluir el 16 y el 18, donde quedaron un poquito volando, pero yo los añadiría a la segunda sección que hicimos, que en este caso sería del 16 al 22, más que nada porque a partir del párrafo 16, me parece, me hace mención de una frase, de que se la digo, espere, y luego en la década de década de 1970, como marcando otra cosita temporal. Entonces eso nos hizo pensar que de ahí lo podíamos dividir. Y bueno, en tanto a la conclusión, yo sugerí que del 16 al 22, no, mentira, del 16 hasta el final, y ya más internamente una subdivisión hablando de que los últimos 2 párrafos o 3 ya hablan más cerca de una conclusión. Y eso fue lo que quedamos en el equipo. Ok, entonces nada más déjame ver si te seguí bien, ¿no? Entonces decidí, bueno, más o menos un poco la perspectiva es que de párrafo 22 hasta el final ya es la conclusión, o del 16 hasta el final. Del 16 hasta el final. Y okay, ya como más interno, como le decía, como subdivisiones, ¿no? Porque de todas maneras los últimos párrafos siguen hablando de lo que los párrafos anteriores estaban diciendo, solamente que ya dándole una finalidad, una conclusión, pues, justo eso. Muy bien, entonces aquí aquí nada más, ¿no? Bueno, está buena la división que hicieron, ¿no? Nada más lo único que anotaría aquí, ¿no?, es, claro, ¿no?, el texto necesita una cierta continuidad, ¿no? Digamos, los cambios en un texto casi nunca o rara vez van a ser tajantes, ¿no? Casi siempre vamos a ver en un texto cómo es que todos los párrafos están hablando de lo que viene antes, ¿no? Y digamos, en ese sentido es que todos los textos de este tipo, ¿no?, todos los textos académicos, históricos, etcétera, tienen como una especie como de construcción progresiva, por decirlo de una manera, ¿no? Todo se va haciendo con base en lo que viene antes, ¿no? Entonces siempre van a estar conectados, ¿no? En ese sentido, todos estos párrafos. Entonces ahí el truquito, ¿no? Ahí el truco es ver dónde empieza y dónde acaba en esta sección. Eso es lo difícil, ¿no? Realmente, sobre todo hacia el final, ¿no? Tal vez en las introducciones es más fácil ver cuándo empieza un texto, cómo está marcado el principio de un texto. Hacia el final tal vez es un poco más difícil, ¿no? Entonces, si se fijan hasta ahorita, los 3 equipos han dado diferentes opciones, ¿no?, de dónde ubicar el final de este texto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que lo hablemos ya que terminen todos de exponer, pero muy bien, Marisa y equipo. Ahora el equipo de Gael, adelante.
Gracias, profesor. Le cedo la palabra a Asher, que creo que quiere pasar porque tiene un problema y se tiene que retirar, entonces mejor que pase Asher. Sí, gracias. Es que, bueno, me surgió un problemita familiar y pues ahorita me tendría que ir de la clase, pero pues como soy representante de mi equipo, pues le parece que digamos, bueno, sí que le diga cómo nosotros dividimos nuestro pues texto y así. Sí, claro, adelante. Ok, pues bueno, al igual que mis compañeros pasados, nosotros dividimos nuestro texto, pues la introducción del primer párrafo al 8, como ya habíamos hecho. Y la conclusión lo hicimos desde, si no me equivoco, desde el como párrafo 19, en donde dice finalmente, sí, creo que sí empieza con finalmente el proceso de difusión geográfica, ya que pues ahí nosotros concluimos que más que nada ahí ya daban una pequeña conclusión y pues bueno, lo que nosotros hicimos fue pues ahora sí que resaltar como las ideas más importantes, más que nada como fechas y nombres importantes y lo que era más como descriptivo, dijimos que podríamos utilizar tal vez una como otra palabra o no sé, otra cosa para como acortar todo eso descriptivo. Por ejemplo, ya ve que en los primeros párrafos también describen cómo, pues cómo era todo cómo se llama todo el desfile que le hicieron a Zapata y así, en lugar de describirlo así tal cual, pues describir que era algo muy como, no sé, muy se me fue la palabra, pero muy extravagante y pues hasta cierto punto aburrido porque pues creo que se echaron un buen de, ¿cómo se llama?, de discursos y así. Y pues el desarrollo no lo pudimos separar muy bien, pero también sería como recalcar lo de que pues como la imagen de Zapata pues se distorsionó durante el tiempo y pues básicamente eso. Perdón si como que lo acorté mucho y no lo pude describir mejor, pero es que sí, ya me tengo que ir, profe. No te preocupes, Asher. Muchas gracias. Bien, buen trabajo. ¿no? Y también, igual que con sus otros compañeros, ¿no? Aquí lo interesante es dónde encontraron, ¿no? Dónde marcaron esta parte de la conclusión. Igual, ¿no? Aquí hay otra opción, ¿no? Otra manera de ver dónde acaba, ¿no? Ahorita vamos a meternos con dónde, por ejemplo, es que al final ya de que todos ustedes pasen, donde yo marcaría, ¿no? La conclusión. Pero tenemos varias opciones, ¿no? Y el texto, sí, hacia el final, ¿no? Sí tenemos, no está enteramente, no está tan claramente definido como al principio, yo lo considero, ¿no? Al principio sí creo que hay una división bastante clara de dónde podemos marcar como una especie de introducción. Hacia el final está un poco más difícil de ver así con mucha claridad cómo podemos marcar la última sección de este texto, ¿no? Pero ustedes marcaron lo que llamaríamos, ¿no? Este desarrollo, lo marcaron bastante bien, ¿no? Toda esta parte en la que habla de los cambios, justamente de la figura de Zapata, ¿no? Muy bien. Ahora entonces es el equipo de Edgar. Sí, pero creo que antes iba a pasar Gael. Pero Gael estaba en el equipo de Asher, ¿no? No, yo soy de otro equipo. Perdón, me confundí. Pensaba que eras del equipo de Asher. Entonces, Gael, adelante. Sí, gracias. Bueno, nuestro equipo, lo que hicimos, recalcar en la primera parte, el título. Anduvimos ahí indagando que es importante no hacer aparte el título, entonces sería nuestra primera parte. Después ya empezaremos a dividir el texto del párrafo 1 al 6, empezaría como el inicio, ¿no? La introducción. Después, del párrafo 7 al 18, ya empezaríamos al desarrollo del texto.
Y del 19 al 22, al 24 ya sería el desenlace, ¿no? Y bueno, ahorita voy a hacer más específico. Dentro de esas divisiones hicimos como subdivisiones. Del primer párrafo al tercero, inicia cómo fue la conmemoración del 10 de abril del 50, cómo se fue desarrollando, cómo se llevó a cabo, ¿no? Después vamos del cuarto al sexto párrafo, ahí explicaría el trasfondo, ¿no? O la explicación de esto más detalladamente. Después del séptimo párrafo al décimo, ya empezaría como que a marcar cierto pensamiento o ideologías que se tienen de esto, como por ejemplo la memoria de Zapata o la apropiación gubernamental, ¿no? De esta memoria, fue como se estaba desarrollando. Luego del párrafo 11 al 18, allí explicaba cómo se iban desarrollando las conmemoraciones en distintos años. Y aquí entra, ahorita que lo mencionó usted, los cambios históricos que se han dado y los distintos puntos de vista, ¿no? de esta memoria de Zapata. Ya después del párrafo 19 al 22 al 24, no me quedó muy claro eso, el desenlace, ¿no? Y lo último que discutimos nuestro equipo es que los últimos dos párrafos de este texto ya serían la conclusión y es la parte más importante del texto. Porque, bueno, ahí habla que no sirven de nada estas disputas ni honrar su memoria si no se escuchan las voces de las personas marginadas. Entonces, para nosotros eso consideramos que es lo más importante del texto. Y también por ahí un compañero dijo que también podría ser la opinión del autor. Y bueno, así fue como lo trabajamos nosotros. Muy bien, Gael. Me gusta esto que hicieron de ya de una vez ir encontrando las subdivisiones de cada sección. Muy bien hecho. También me interesa esto que dijeron de la conclusión como la parte, como la idea más importante o la parte más importante, ¿no? Textos como estos, ¿no? Que son artículos de revistas que tienen también un tono, digamos, académico, no son revistas estrictamente académicas, pero tienen ese tono y tienen ese trasfondo. Generalmente la gente que escribe aquí tiene una formación profesional, ¿no? En alguna disciplina. Es interesante que marcaran como la parte más importante, la idea más importante, la conclusión, porque, digamos, aquí generalmente cuando hablamos de conclusión, esto lo vamos a ver a lo largo del semestre, ya que analicemos otros textos con otra intención, pero generalmente la conclusión nos va a servir para cerrar todos los hilos que abrimos, digamos, dentro de un texto. Con la conclusión vamos a cerrar todo eso, ¿no? Y entonces vamos a dar una perspectiva ya clara, ¿no? De qué es lo que vinimos haciendo durante todo este texto, ¿no? En un texto como este, ¿no? Que está dirigido hacia un público más general y no tanto el académico, por supuesto, esa manera de cerrar los textos, esa manera de abrir y cerrar los textos, pues va a ser diferente que si nuestro texto va dirigido hacia un público académico, ¿no? Entonces, aquí está bueno que hayan encontrado en la conclusión como la idea más importante, digamos, porque es la que cierra todos estos hilos que va abriendo a lo largo del texto, que tienen que ver con el uso de la figura de Zapata, ¿no? Lo cierra en este momento para decir, bueno, pues la figura de Zapata no le pertenece a las estructuras del Estado, no le pertenece a estos movimientos que se producen dentro de las estructuras del Estado, le pertenece a los sectores más marginados del país, ¿no? Digamos, ahí es donde va todos estos hilos, ¿no? Un poco la idea general, ¿no? Es cómo se usa la imagen de Zapata, ¿no? Y por qué eso tal vez, ¿no? No tendría por qué ser así, ¿no? Muy bien. Ahora sí, adelante, Edgar. Ok. Con mi equipo no terminamos muy bien, no del todo, pero al final mi compañero Daniel me dijo que quería hacer un comentario de la parte final. Pero bueno, la idea que comenzamos a tomar fue que se hace una primera aproximación como una crónica de lo que sucede en la conmemoración por primera vez y como la reciente institución del PRI lo toma como un símbolo a Zapata, ¿no? Como se habla de la unidad, ¿no? Porque son las épocas de la unidad nacional, ¿no? Como se habla de una narrativa triunfalista.
Y esta sería una primera parte. Y ya después como que se retoma a cómo esto sucedió por primera vez cuando Calles pasa por Cuautla. Y bueno, habla pues abiertamente de que se va a hacer un reparto agrario y todo esto. Y pues él es quien hace después la institucionalización, por primera vez se va a llamar PNR, o PRM, no recuerdo. Entonces, ¿cómo comienza a hacer esto? ¿Cómo comienza Zapata a volverse un símbolo de esta revolución del partido? Y ya después, cómo es, bueno, van dando como los pormenores de cómo se van haciendo estas celebraciones. Entonces, me parece que es primero hasta el párrafo 8, después cuando se comienza a remontar a esta historia del 9 hasta el 14, 15 más o menos. Y luego del 15 al 16 como que se hace una crítica de esto. O sea, por ejemplo, dice que los medios en Morelos empiezan a hacer una crítica de cómo se están apropiando de la imagen de Zapata y pues dan pormenores de que los zapatistas que sobreviven están marginados, son pobres. Y me parece que hasta el párrafo 16, y luego se hace como que es cuando se dan detalles de que Zapata se vuelve como un símbolo de rebeldía, cuando suceden estas guerrillas en el estado de Guerrero, ¿no? Digamos que representa la insatisfacción de los campesinos y la insatisfacción social, ¿no? Cuando también dice que el movimiento chicano lo utilizan también en las protestas, se utiliza la imagen de Zapata. Y hasta el final me parece que se puede hacer un apartado de cómo el gobierno trata de recuperar esto, pero es tomada de nuevo, ¿no? Ahora por el ejército zapatista. Y digamos que al final como que se hace se alterna, ¿no? O sea, tanto el descontento de los campesinos y social lo abarcan a la imagen de Zapata, el sector político, pero más el sector político ligado al PRI. Pero bueno, mi compañero quería comentar algo al respecto. Ah, ok. Hola, bueno, estuvimos en el mismo equipo, pero sí, no nos alcanzó el tiempo para alcanzar a comentar. Y sí, más o menos la división que se tiene, abundando más en lo del compañero, es la misma que pues tenemos, casi todos, que es del 1 al 8, la introducción. Sin embargo, categorizaría como, bueno, el desarrollo del tema desde el 9 hasta el 22. Hasta el 22, donde nos narra el desarrollo de la imagen de Zapata. Y ahí mismo yo haría dos divisiones intermedias. La primera división la haría del 9 al 13, donde noto que es como cuando se forja la imagen de Zapata institucional, hecha por el gobierno, y después creo que se torna un poco una imagen de resistencia. Y asimismo la imagen de Zapata muestra cierta resistencia en este momento a convertirse en una imagen completamente rebelde, que es yo veo esta imagen de resistencia, como símbolo de resistencia desde el 14 hasta el 16, que es cuando comienza la industrialización, y Zapata, al ser un líder agrario, se muestra como resistencia a estos procesos. Y bueno, en el 17, del 17 al 19, del 17, sí, el 17 y el 18 es esta resistencia, disculpe, es que lo tengo en las hojas y me confundí un poco. Y bueno, y el 19 creo que es cuando ya se pierde completamente la imagen de Zapata por manos oficialistas, se podría decir, o por el gobierno, y ya comienza a ser una imagen completamente revolucionaria, de rebeldía o de oposición. Estos serían los párrafos 19, 20, 21 y bueno, y en el 22 es un poquito una conclusión. Es que el 22 lo tengo marcado como revolucionario, pero también un poco como el pueblo queriéndose apropiar de Zapata y
el medio oficial no dejándolo, ¿no? O sea, puntualmente el PRI. Un poquito esta batalla y bueno, ya el 23 y el 24 ya es conclusión. Ya esa sería la división que hice yo. Espero haber sido claro, es que no. No, sí, fue bastante claro. Muy bien, Edgar y Daniel. Me gusta que su equipo fue muy detallado, ¿no? Fueron muy, se abocaron hacia el detalle. Está muy bien, ¿no? Esto que plantean ustedes de las subdivisiones, ¿no? De encontrar estos momentos del texto en el que se habla de el Zapata oficialista, luego el Zapata popular, ¿no? Y luego al final, de nuevo, otra vez este Zapata oficialista y de nuevo, ¿no? Este llamado por recuperar ese Zapata popular, es muy útil, ¿no? Esas subdivisiones que ustedes hicieron ahí son bastante útiles para hablar de cuál es más o menos, ¿no? En términos generales, el ritmo de este texto, ¿no? En ese sentido pasa por distintas fases, ¿no? Como bien anotaron ustedes, pasa por estas fases de oficialismo popular, ¿no? Oficialismo popular. Más o menos eso y el encuentro o el contraste entre uno y otro, ¿no? La constante lucha entre estos dos sectores, por llamarlo de una manera, ¿no? Estos dos sectores en los que se está peleando la figura de Zapata. ¿Qué significa la figura de Zapata? ¿No? Se está peleando el significado, no la figura de Zapata como tal, sino qué significa la figura de Zapata, ¿no? ¿Para qué nos sirve hablar de Zapata? ¿Qué sentido tiene hablar de Zapata? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hicieron un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Muy detallado, muy minucioso de encontrar las subdivisiones dentro de estas divisiones más amplias que hicieron, ¿no? Y igual que con los otros equipos, ¿no? El final está un poco más abierto, ¿no? Está un poco más indefinido, ¿no? El cómo cierra este texto, podemos encontrar bueno, ya viene cerrando desde aquí o cierra después, ¿no? Aquí es donde es más, está más difícil, ¿no? Encontrar ese final, ¿no? Creo yo que ustedes han encontrado muy buenas soluciones de dónde encontrar el final. Ustedes han argumentado bien por qué marcar ahí el final. Yo ahorita les voy a dar mi versión, ¿no? Pero creo que ustedes han encontrado buenos indicadores de cómo es que se puede encontrar este final. Muy bien, Edgar y Daniel. Adelante, ahora sigue Daniel, pero Maldonado. Hola. Bueno, nuestro equipo identificó 3 ideas principales. Primero, la conmemoración a Zapata. Segundo, cómo los políticos utilizaron la imagen de Zapata y se apropiaron de ella para poder establecer conexiones a lo largo del país y para sus fines, ¿no? Que fue la revolución agraria. Y por último, cómo el pueblo retoma la imagen de Zapata. Entonces, nosotros hicimos las divisiones, pero conforme a la intervención del autor, porque marca hechos históricos, como decía Asher, que son pues, históricos, 100%, y después el autor deja comentarios. Entonces, nuestra primera parte comienza desde el párrafo 1 hasta el párrafo 10, donde primero la primera página es pura información y ya después el autor da comentarios acerca de esa información. Esa es como que nuestra subdivisión. Sería más o menos la primera subdivisión de la parte 1, 2, 3, 4. En el cuarto párrafo, más que nada, no es cierto. Es donde dice la conmemoración de Cuautla en 1950 reveló a un Zapata. Ahí empieza la opinión del autor. O sea, no es simplemente texto. La segunda parte, que es donde los políticos se apropian de esta imagen, comienza en el texto, en el párrafo 11, perdón, hasta el párrafo 17, donde el autor da información y la comenta, información y la comenta, y así se va. Hasta el párrafo 17 que dice, y luego en la década de 1970, y ahora empieza a hablar sobre los grupos que, pues marginados, por así decirlo, que vuelven a tomar la imagen de Zapata como lo que era, ¿no? Como esta insurrección hacia el gobierno. Entonces, esas son las 3 ideas principales, así los dividimos. Primera es información, opinión, la segunda parte es poquita información, poquita opinión, y ya la última parte es casi pura información, no del autor, ya no da opiniones. Esas son nuestras 3 divisiones que hicimos. Muy bien, gracias, Daniel. Bien, ustedes hicieron esta división
digamos, con base en algo interesante que es, ¿no? ¿Qué tanto hay de información? ¿Qué tanto hay de opinión? ¿No? La cuestión aquí, ¿no? Un poco lo que diría al respecto, eso está muy bien, ¿no? Para cuando queremos buscar cosas en específico, ¿no? Si nosotros nos aproximamos a este texto buscando algo en específico, diciendo, bueno, yo quiero información tal cual de las conmemoraciones que se han hecho sobre Zapata, bueno, pues aquí en esto me voy a fijar dónde está, cómo puedo dividir, ¿no? Cómo puedo separar la parte de la voz, digamos, de este autor, así donde está más explícita, porque esto constantemente es la voz de este autor, ¿no? Aunque esté dando datos así tal cual como esto es una fecha, eso también está en voz de este autor, ¿no? Está bajo una interpretación, esos datos no están solitos, ¿no? Van acompañados constantemente de una interpretación de este autor. El uso que les da este autor a esos datos es lo que los distingue, digamos, de esa misma información encontrada en otro lugar, ¿no? En Wikipedia o qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que diría es, esa aproximación está muy bien cuando ya estamos buscando algo en específico, pero en este caso, ¿no? Que estábamos viendo, bueno, que la idea era ver el texto un poco en sí, ¿no? Cómo es que este autor hace estas divisiones, cómo este autor nos lleva por este camino que está trazando, esta historia que está trazando. Mi recomendación sería no hacer esa división, ¿no? No buscar esa división de en qué momento está dando datos y en qué momento está dando su perspectiva, ¿no? Porque en muchos sentidos no son fáciles de separar, ¿no? Constantemente lo que parecen datos también están funcionando bajo una cierta interpretación. Lo que parece solo un dato están funcionando también bajo una cierta interpretación, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Lo que yo les recomendaría es buscar, después de leer todo el texto, ¿no? Decir, ok, esto es más o menos lo que yo entendí de este texto, ¿no? Esta es como la idea tal vez que a mí me deja, la idea general, más o menos cómo está hecha, ¿no? Esta idea, de qué cosas está compuesta, ¿no? Un poco como hicimos, como mencionaba en la sesión anterior respecto a cómo es que hacemos un resumen de algo, bueno, más o menos cómo es que está compuesto este texto, estas ideas grandes de un texto, de qué están hechos, ¿no? De otros textos, de otras ideas más pequeñas, y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido, así es como vamos a poder ir encontrando las divisiones más claramente sugeridas implícitas por los autores a los que nos aproximemos, ¿no? Entonces aquí, nada más para resumir, ¿no? Lo que les estoy sugiriendo aquí es, ¿no? Cuando nosotros nos aproximemos a un texto ya con una intención detrás, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ver cuál es la interpretación específica de este autor o yo solo estoy buscando ciertos datos, entonces ahí sí sirve mucho hacer estas divisiones, ¿no? Decir, hasta aquí llega lo de los datos, hasta aquí llega una sugerencia que hace, una interpretación que hace este autor con esos datos, ¿no? Pero digamos, si estamos leyendo de una manera más general, no tanto específica, buscando algo en particular, hay que fijarnos más bien en cómo es que el autor o autora, ¿no? Autor en este caso, cómo es que nos va llevando, cómo es que va construyendo su texto, ¿no? Entonces, ahorita lo que me interesa es que tengamos una perspectiva un poquito más general, no tan específica. Entonces, bueno, es solamente lo que comentaría, ¿no? Respecto a lo que ustedes hicieron, porque hicieron muy bien, ¿no? Lo hicieron muy bien en un sentido muy específico, pero ahorita estoy buscando algo un poco más general, ¿no? Que entendamos algo un poco más general para luego ya meternos en esto más específico que requiere ya otro tipo de aproximación a un texto, ¿no? Pero bien, buen trabajo. Y bueno, finalmente ya sería el equipo de Eduardo, adelante. Gracias. Pues en mi equipo lo dividimos en 4 partes. La primera, que va del párrafo 1 al 8, es la conmemoración de 1950, ¿no? Que habla y describe esta parte de narratividad que pues, está prestando los historiadores y cómo fue esta conmemoración. La segunda es la más extensa, que va del párrafo 8 al 16, y habla de la memoria popular de Zapata, ¿no? Cómo era usada esta memoria popular, cómo fue construida, ¿no? Y cómo los políticos lo usaban a su favor, ¿no? Para jalar masas y todo eso. Y también cómo lo veían el pueblo. La tercera parte va del párrafo 16 al 22 y es la reinterpretación de la imagen de Zapata, ¿no?
se da con este rompimiento, ¿no? A partir de los años 70, en que el pueblo dice, no, es que Zapata no es lo que tú me estás vendiendo, lo que tú me estás diciendo. Y viene todo esto de la imagen como rebelde que veía por el pueblo, hasta el ZLN, y los últimos párrafos, 23 y 24, que es la conclusión, ¿no? Que es con lo que cierra el autor, como un tipo de reflexión, más como que así lo vemos nosotros, y así lo dividimos. Muy bien, gracias Eduardo. Muy bien, sí, más o menos, ¿no? Parecido a las estructuras que encontraron sus demás compañeros, ¿no? Los otros equipos. Aquí ustedes hicieron también algo interesante, que es que encontraron una división más, ¿no? Tiene que ver con estas subdivisiones también que hacían otros equipos, ¿no? Bueno, ya encontrar más o menos qué ideas se está manejando y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Bueno, hay en términos así muy generales, ¿no? Hay una idea de Zapata desde la perspectiva del Estado, ¿no? Zapata desde una perspectiva popular, después, ¿no? Digamos, esta especie como de alternancia, como lo llamaba uno de ustedes, ¿no? En este sentido. Entonces ustedes encontraron muy bien ese flujo de ese texto, ¿no? A través de estas ideas grandes, ¿no? De, bueno, ¿qué es Zapata para el Estado? ¿Qué es Zapata para un sector de la población, para un movimiento social? ¿No? Muy bien. Bien, pues ya para terminar este ejercicio, ¿no? Creo que más o menos todos los equipos hicieron una operación similar, ¿no? De cómo dividir este texto. La manera en la que yo lo haría, y que les decía, es donde está difícil, ¿no? De decir, aquí es donde empieza el final de este texto. Donde yo lo haría, ¿no? Sería en el párrafo 20, ¿no? Donde dice, desde el año 2000 las conmemoraciones del 10 de abril han reflejado el pluralismo creciente de la política mexicana. ¿Por qué lo haría desde ahí? ¿No? Aunque está claramente, sigue hablando digamos, está continuando esta línea de tiempo un poco, esta cronología, ¿no? que lleva este autor, está continuando, y muchos de ustedes se encontraron más bien después, ¿no? Ya hasta en los últimos 2 párrafos encontraron la conclusión. Yo lo vería todavía un poquito antes, desde ese momento, porque a la hora de que habla, la manera en la que habla cuando dice desde el año 2000, es diferente de cómo habla de esta misma conmemoración en el resto de los párrafos, ¿no? Aquí, en cierto sentido, ya nos está empezando a preparar, ¿no? Para esta conclusión que hace de, bueno, ¿no? Zapata es una figura en disputa, ¿no? Y esto ya se acerca a nuestro presente, ¿no? Vemos aquí la revisión histórica tal cual, ¿no? Bueno, esta conmemoración de 1970 fue así, después, ¿no? El movimiento chicano hizo esto, después el movimiento tal hizo esto, esta conmemoración fue así. Aquí, ¿no? A partir de este párrafo en el que dice, bueno, a partir del año 2000 hay algo ligeramente distinto, hay un cambio de tono, ¿no? En ese sentido, ya no explica de la misma forma que explica todo lo demás, y nos está preparando ya para cerrar, ¿no? Para esta conclusión en la que habla de, bueno, Zapata en sí, ¿no? Tendríamos que escuchar las voces de otras personas que no son el Estado, ¿no? Bueno, de otras figuras, más bien de otras entidades que no son el Estado, y que en sí, ¿no? A lo largo de todas estas interpretaciones de Zapata, ¿no? Esta pluralidad de la que habla a partir del año 2000 nos permite ver que si hay gente a la que no se ha escuchado, ¿no? La versión del Zapata que no se ha escuchado es la versión de las personas marginadas, ¿no? Entonces así es como cierra este texto, y es más o menos donde yo colocaría este cierre, ¿no? Del texto. Ahora, ¿no? Esa es la manera en la que yo lo haría, pero no estoy diciendo que ustedes estén mal, ¿no? Creo también que el texto permite eso, ¿no? Los textos son como les decía también la semana pasada, los textos en general son extremadamente flexibles, ¿no? A menos que un autor nos diga, o una autora nos diga, aquí está la introducción, aquí empieza otra sección, aquí empieza la conclusión, generalmente va a haber cierta, ¿cómo se llama? Se van a sobreponer unas secciones sobre otras. Vamos a poder encontrar
divisiones de texto distintas, dependiendo de cuál sea nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, los textos son muy flexibles en general, ¿no? Incluso a la hora de nosotros ver en un texto académico que tiene marcada una introducción, tiene marcado un desarrollo, tiene marcada una conclusión, incluso vamos a ver ahí también elementos que se sobreponen de una y otra, ¿no? Incluso, ¿no?, hay textos académicos que ni siquiera marcan ya una conclusión, ¿no?, que cierran. Hay textos académicos que muchas veces cierran sin tener marcada una sección de conclusión, aunque sí tengan una sección de introducción, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ¿no?, les digo esto porque quiero que tengan en mente que no hay, a la hora de que nos aproximamos a textos, ¿no?, los textos como tales en general son, como les digo, ¿no?, son objetos muy, muy flexibles. En general va a ser muy difícil tener una respuesta correcta, así, esta es la respuesta correcta a una pregunta como, así es como se subdivide este texto, ¿no? Es muy difícil llegar a eso porque en sí la manera, y por eso les pido a todos ustedes que se justifiquen, ¿no?, que digan por qué llegaron a eso, cómo es que razonaron, cuál fue su razonamiento, porque generalmente vamos a ver que si está bien argumentado, ¿no?, si está bien razonado, las aproximaciones, las distintas aproximaciones a un mismo texto generalmente van a ser válidas, ¿no? Un poquito, ¿no?, tal vez el único caso que tal vez yo diría, bueno, hay que aproximarnos desde un ángulo tal vez distinto, fue lo que hicieron el equipo de Daniel, ¿no? Esta perspectiva de vamos a dividir el texto según datos y opinión, ¿no? Esta perspectiva es muy útil para otro tipo de aproximaciones, ¿no? Para la que quería yo ahorita, para este texto, que era algo muy, muy general, ¿no? Es mejor hacerlo a través de solamente qué nos está diciendo este texto, cómo es que está ordenado, ¿no? Cómo es que nos va guiando este autor a través de las ideas que quiere exponer, ¿no? Entonces, bueno, así es como yo encontraría un poco esta división del final, ¿no?, de la conclusión, el cierre del texto, que es un poco lo que más distinto fue, ¿no?, en los varios equipos, fue lo que más cambió, ¿no? Más que el desarrollo o más que la sección de introducción, fue lo que en general todos ustedes dijeron, pues creemos que aquí, ¿no?, creemos que acá, creemos que de este lado, ¿no? Entonces, eso es la manera en la que yo cerraría, donde yo encontraría este cierre del texto. Entonces, bueno, y pregunta Daniel Maldonado, ¿y en dónde cerraría usted la primera parte? Donde habíamos dicho, ¿no?, que serían hasta donde termina la descripción de la conmemoración de la relevancia, digamos, que tiene esta conmemoración, que yo lo cerraría la primera sección en el párrafo que dice: la conmemoración de 1950 fue el apogeo de la apropiación gubernamental de esa memoria. ¿Por qué lo haría ahí? Porque ese párrafo donde dice eso es como el cierre de todo lo que vino antes, ¿no? Es como una especie de mini conclusión a todo lo que vino antes, ¿no? Nos describió esta conmemoración de 1950, nos dio datos, nos dio cómo es que se veía esto, ¿no?, una descripción un poco más literaria, si quieren verlo así, ¿no?, de cómo es que se veía esto, ¿no?, la manera en la que se manejó la figura de Zapata en la conmemoración de 1950. Y en este párrafo, ¿no?, en ese donde dice esto de la apropiación gubernamental, es donde le da cierre a toda esta primera sección, ¿no? Es como donde termina, es una pequeña conclusión de todo lo que vino antes, ¿no? Y después ya empieza con, obviamente es conectado con lo que vino antes, pero ya empieza con versiones de la idea que nos dio aquí, que es: ha habido apropiaciones de la figura de Zapata por parte del gobierno y ha habido también diferencias en esta manera en la que se maneja la figura de Zapata. Ha habido diferencias entre la manera en la que la hace el Estado y la manera en la que hacen otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, este pequeño cierre, ¿no?, que hace de lo que yo consideraría la primera sección, después es esta misma idea que maneja aquí en muchos otros periodos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo encontraría o como yo justificaría donde empiece, donde acaba esta primera sección. Muy bien, ahora, ya lo hemos abordado a través de la estructura del texto, ya nada más para terminar con esta sesión. Ya lo hemos abordado a través de la estructura del texto, fue lo que ya mencionaron varios de ustedes en sus equipos. Nada más para cerrar, ¿no?, esta lectura, solamente quería preguntarles, bueno, ¿no?, así, ¿no?, en una sola oración, ¿de qué dirían que se trata este texto?
De la imagen del uso de Zapata. Bueno, el uso de la imagen de Zapata. El uso de la imagen de Zapata. Bien. Susana, adelante. Yo diría que se trata de cómo la imagen de Zapata ha sido tomada por distintos sectores de la sociedad y cómo fue cambiando eso a través del tiempo. Muy bien. Marco Antonio, adelante. Sí, yo le diría como que el uso político de la imagen de Zapata con fines, ahora sí que políticos, y también el cambio que ha tenido esa imagen. Muy bien. Daniel, adelante. Yo lo resumiría en una sola frase como Zapata, héroe nacional como medio de unificación. Muy bien. Jesús, adelante. Buenos días. Yo lo pondría en la oración como la evolución de la imagen de Zapata en la política mexicana. Y ya. Muy bien. Jesús Surizaday, perdón. Sí, yo lo catalogaría como, más bien lo vería como el uso propagandístico de la imagen histórica de Zapata. Muy bien. ¿Y Eduardo? La memoria y la imagen de Zapata a través del tiempo. Muy bien. Sí, ¿no? Todos tienen razón, ¿no? Aquí todos le atinaron muy bien a de qué va este texto, ¿no? Es sobre la imagen de Zapata, podríamos poner la frase de distintas formas, pero es sobre la imagen de Zapata, cómo es que se ha usado, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, ya habiendo determinado, ¿no? De esto se trata sobre la imagen de Zapata. Ahora, ¿qué nos dice, no, este texto? Aunque no está aquí explícito, nos dice, bueno, es tal cual, ¿no? Pero, ¿qué nos dice sobre la historia este texto? Teniendo en cuenta, ¿no? el uso de la imagen de Zapata, etcétera, ¿qué nos dice sobre la historia? Así como una reflexión general, ¿no? ¿Qué nos dice sobre la historia? Adelante, Jesús. Es que creo que es muy importante marcar los periodos que usted había comentado, por ejemplo, de con qué presidente empieza a hablarlo, ¿no? Porque justamente habla de la formación del partido que fue el partido oficialista, ¿no? No oficial, porque no hay como tal un partido oficial, nunca lo ha habido, pero sí oficialista, y justamente de cómo no solamente utilizó a Zapata. Entonces, empieza justamente con este presidente que es donde empiezan a los que les llaman los cachorros de la revolución, porque antes de él, el presidente que estuvo antes todavía fue partícipe directo de la revolución. Entonces, yo pienso que sería más o menos eso. Ok. Bueno, ¿no? Aquí pues el partido pues oficial pues es el PNR en un momento, después se convierte en el PRI, ¿no? Y esos son discursos que sí vienen desde la oficialidad, ¿no? En ese sentido, en el gobierno, ¿no? Entonces sí, pero sí, muy bien, ¿no? Es este uso, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra respuesta tienen? Susana, adelante. Bueno, yo creo que lo que este texto nos dice de la historia, pues es justamente eso, ¿no? De cómo el partido toma como, bueno, quiere darle al pueblo, ¿no? Un héroe, quiere usar ese héroe para acercarse supuestamente con una clase, con cierta clase social, y pues de igual forma, incluso en una parte lo menciona, ¿no? Que se encargaron de hacer tantas ceremonias en tantos lugares tan alejados que pues se les salió de las manos y la gente empezó a apropiarse de ese icono. Y al apropiarse de la imagen de Zapata, pues obviamente lo empiezan a utilizar de nuevo como protesta. Lo hicieron rebelde nuevamente, como menciona el autor. Y pues como que, bueno, me gustó esa parte de cómo se fue utilizando la imagen de Zapata cada vez para más y más protestas, y al final el auge o el punto de no vuelta atrás es cuando los chapanecos lo utilizan como símbolo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y ahí ya es como no hay vuelta atrás, perdimos a Zapata como héroe,
bueno, como instrumento, ¿no? Del partido, del gobierno. Y yo creo que eso es lo que nos dice el texto, bueno, de la historia. Bien, gracias, Susana. Marco Antonio, adelante. Sí, bueno, también importante, bueno, que yo considero importante es que también la propia imagen que se tenía de Zapata y que fueron utilizados por el partido político, también fue usada para justificar muchos de los, por así decirlo, muchas reformas, y también varios movimientos que con el paso del tiempo, como el caso Chapaneco, lo retomaron como un rebelde, ya que la imagen de Zapata pues había sido explotada, por así decirlo, por ese medio político y dejando de lado lo que realmente, para lo que realmente los que vivieron ese y estuvieron en contacto con él, para lo que para ellos le parecía una ofensa a su memoria y a lo que él luchaba. Bien, gracias, Marco Antonio. Daniel, adelante. Yo digo que el texto lo que nos dice es que la historia puede ser usada como un medio para un fin que resuelve una necesidad. En este caso es Zapata, y yo necesito, por ejemplo, el gobierno necesitaba unificar el pueblo, ¿no? Por ejemplo, ahí decía el texto que necesita mejorar las relaciones de la Ciudad de México con Morelos y expandir sus ideas, y luego los chicanos que también lo ocuparon, Tlaxcala y Puebla, o sea, ocupo un suceso histórico para la necesidad que yo tengo. Eso es como que lo que siento que el texto nos dice sobre historia. Bien, gracias, Daniel. Elena, adelante. Pues en realidad era bastante similar a lo que yo dijeron mis compañeros, pero pues justo me parece la idea a destacar sería que pues el Estado usa figuras históricas para legitimar sus proyectos de gobierno y de nación, pero pues sin embargo las luchas que en realidad estos personajes habían propiciado pues no se han cumplido, y pues justo en el caso de Zapata, pues estos pueblos originarios, vamos a decirlo así, pues siguen marginados. Bien, gracias, Elena. José Daniel, adelante. Pues yo relativamente lo resumiría como la importancia de la imagen y su apropiación por y para la memoria colectiva a través del tiempo. Bien, gracias, José Daniel. Bien, ¿no? Un poco para lo que tienen todos ustedes, lo que dijeron, lo que tienen en común, digamos, y que nos referimos directamente a la historia, ¿no? Es que para la historia hay muchas interpretaciones, ¿no? La figura de Zapata se puede interpretar de muy diversas maneras, ¿no? Y se puede interpretar de maneras incluso que son opuestas. Necesariamente es por ponerlo de otra manera, ¿no? Hay una sola verdadera figura de Zapata. Hay muchas, ¿no? Hay muchísimas figuras de Zapata y hay muchos usos que se le pueden dar a la figura de Zapata. Y en ese sentido, la historia, ¿no? Hay muchas interpretaciones. La historia está compuesta de muchísimas interpretaciones sobre las mismas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de un solo personaje que a lo largo de todo el siglo XX ha sido interpretado de muy diversas maneras, ¿no? Como les digo, incluso opuestas, completamente opuestas, ¿no? Y ha sido motivo de peleas ideológicas, no peleas políticas, que son muy interesantes. Y en ese sentido no es que haya alguna de esas que digamos, esta dio con el Zapata de verdad, ¿no? Y al final, por eso me gusta la conclusión de este texto que dice hay que escuchar voces de los marginados, ¿no? Porque va a ser una más, ¿no? No es el verdadero Zapata, ¿no? Sino va a ser una más, una interpretación más, tal vez la más cercana, ¿no? A lo que Zapata originalmente, ¿no? En cierto sentido, representaba, ¿no? Pero no es que haya una sola figura verdadera de Zapata, sino que hay muchísimas, ¿no? Y en ese sentido, cada sector de la sociedad construye una figura de Zapata, la figura de Zapata que necesita o la que quiere, ¿no? Entonces, un poco eso es con lo que quiero que se vayan, ¿no? Con un texto como este. Que nosotros a la hora de hacer investigación en historia, ¿no?
cada uno de ustedes va a tener una interpretación de los mismos datos. Pueden usar exactamente los mismos datos, ¿no? Las mismas fechas, las mismas, los mismos componentes de información, pueden usar exactamente lo mismo y van a llegar a conclusiones muy diferentes, porque ¿no? Cada quien va a tener una perspectiva distinta. En ese sentido va a ofrecer cada quien una interpretación sobre esas cosas que va a variar, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de un montón de variables, ¿no? Y este texto es un buen texto para hablar de eso también, ¿no? De cómo es que Zapata ha sido usado por un montón de entidades, ¿no? De instituciones, de movimientos, ¿no? Etcétera, para distintos fines, ¿no? Y con distintos objetivos. Entonces, bueno, quiero que se vayan con eso de reflexión. Nos vemos la próxima semana. Ahorita en el Classroom les subo el material del próximo miércoles. Nos vemos el lunes entonces. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.